Muy buenas noches, bienvenidos a esta charla sobre el invierno. Me gustaría abrir con un verso de Goethe que cita a Rudolf Steiner, que se llama Las tres veneraciones. Y dice así: miro hacia arriba, venerando a aquello que es superior a mí. Miro hacia abajo, venerando a lo que está por debajo de mí, reconociendo que hoy estoy acá también gracias a ello. Miro a mi alrededor, venerando a mis compañeros humanos como pares en igualdad, pues solamente así puedo aprenderme a valorarme en justa medida. Esto se puede hacer con los niños también, acompañando los gestos de miro hacia arriba con los brazos extendidos hacia arriba en la A, miro hacia abajo venerando todo lo que está por debajo de mí con las manos extendidas hacia abajo, incluyendo todos los reinos. Y luego erguido, parados hombro a hombro en una ronda, puede ser la de venerar a mis compañeros humanos como pares en igualdad. Quizás en esta las manos cruzadas atrás y luego cerrar quizás con una toma de manos para em, concretar la comunidad. Elegí estas tres veneraciones porque es tripartita y uno podría decir miro hacia arriba a mis maestros encarnados o desencarnados, a la fuerza divina de Dios, a todo aquello que considero que es mi maestro, mi maestra. Y miro hacia abajo, es todo aquello que me sostiene, empezando por este reino mineral que nos da el sostén y el apoyo, y los otros reinos que ustedes ya conocen. Cada uno existe dentro de nuestro cuerpo, el reino vegetal como nuestra fuerza de crecimiento, el reino animal con la posibilidad de tener percepciones, de tener sentidos, de tener sistema nervioso, y en base a esas percepciones nuestra alma pueda tener sensaciones, sentimientos, impulsos de voluntad que luego desembocan nuevamente en el cuerpo, en las acciones. Así que bueno, en este sentido es una trinidad. Y Rudolf Steiner percibe a la Tierra de la misma manera. Es decir, hay una Tierra física, está el alma de la Tierra y está el espíritu de la Tierra. Y de eso vamos a hablar esta noche. Me voy a acompañar con algunos PowerPoint. Tampoco somos niños que a veces los PowerPoint, el locutor dice luna y aparece una foto de la luna, o dice el agua y aparece la foto de un río. No hace falta que sea tan básico, pero algunos voy a traer. Lo que quería decir es, primero, quiero expresar mi sincero reconocimiento a las personas que están en el movimiento de agricultura biodinámica, porque mucho más de lo que uno puede relatar de lo que ha dicho Steiner, estas personas realmente lo concretan con las manos y sus herramientas en la tierra. Así que muy reconocido a ellos. Y también a los maestros de escuela que también viven las estaciones, acompañan el año desde
algo muy sencillo como es la mesita de las estaciones, donde ya van fomentando la comunidad de estos niños con la madre tierra y sus momentos, ¿no? Hasta llegar a la secundaria, bueno, y avanzar en la ciencia de las estaciones. Advierto que no voy a abordar el tema del cambio climático porque me interesa mucho más que se pueda em, profundizar en el método que Rudolf Steiner utilizó para él adentrarse en las estaciones, porque ese mismo método después nos va a permitir nosotros diferenciar qué es la estación pura de aquellas acciones del ser humano que interfieren con ella. Así que voy a abordar principalmente el método de Rudolf Steiner. Em, y bueno, esta charla está diseñada para 4 bloquecitos de más o menos 15 minutos cada uno, em, empezando con una visión de conjunto de las 4 estaciones, em, y luego avanzar a caracterizar el invierno desde el punto de vista, bueno, de Rudolf Steiner y también algunas reflexiones mías, y un tercer bloque hablar del arquetipo de invierno, es decir, ese es su aspecto espiritual, eh, entendida como una Navidad cósmica. Gran título para lo que espero pueda ser palabras que estén a la altura del título. El arquetipo del invierno como la Navidad cósmica. Y el cuarto bloque sería intercambio entre los presentes. Así que ese es mi programita. Bueno, voy a empezar como bien sencillo, voy a acompañar con mi PowerPoint. Siempre cuesta un poquitito más. Vamos a volver a donde estábamos mirando. A ver si le invoco. Sí, le invoco. Así que lo primero que quería poner en pantalla ahora, bueno, es la clásica, que Steiner también lo reconoce, no hay diferencia con esto, de que, bueno, cada hemisferio tiene su estación opuesta, ¿no? Y bueno, tenemos estos 4 momentos. Si acompañan, digamos, con la vista a todos los hemisferios norte, van a ver el movimiento de verano, otoño, invierno, primavera. Y si acompañan los hemisferios sur, van a ver el camino de invierno, primavera, verano y otoño. Ahora, una manera interesante de abordar esto es en polaridades. Entonces, supongamos que empezamos con lo que son como las características que resalta Rudolf Steiner respecto al verano. Y bueno, el verano es un triángulo, básicamente, lo describe él, con un centro, y ese triángulo consiste de calor, movimiento y vida, y en el centro estaría esta luz radiante. Eh, a nivel físico entendemos que esa luz radiante proviene del sol, y ese sol también nos da el calor, y ese sol también nos permite la vida, lo cual nos permite el movimiento. Así que esto no es una característica de la Tierra. La Tierra vive del regalo, básicamente es eso. Y bueno, algunas de las características que él va remarcando es que en verano hay una tendencia en los seres humanos y en la flora y en la fauna a la excarnación, como si fuese una exhalación y como si el ser, tanto del ser humano como de los reinos que mencioné, se elevara por encima del cuerpo, una tendencia a excarnar, y eso genera
ciertas irresponsabilidades en el ser humano, como puede ser un exceso de pasión, un exceso de temperamento colérico, y la yoidad. Rudolf Steiner dice que se ahueca también en verano. Uno es menos yo en verano, y es más entorno, más volcado hacia las otras personas, hacia tirarse a la pileta, de estar con la conciencia, consustanciándose con lo que podríamos llamar entorno. También se puede explicar esto de que las plantas sueltan su energía interior en forma de hojas y flores. Y no solo eso, sino que polen. Y no solo eso, sino que perfumes. Y el aire se vuelve turbio, lleno, pleno de estas sustancias que emanan los animales, que emanan las plantas y que emanan también los seres humanos a través de su hiperactividad. Em, Obviamente, si el calor es demasiado intenso, es lo mismo que el frío, produce dolor y el dolor aquieta. Y bueno, una buena siestita en las regiones de mucho calor es obligatorio, porque ahí, más que estimular la vida, cruza el umbral y la empieza a quemar. ¿Mm? Con respecto a la conciencia veraniega, Steiner rescata esto del ahuecamiento de la yoidad, y por ende este yo que está flotando en unión, en consonancia con el entorno, está semiconsciente. Ahí hay todo un tema interesante de cada vez que somos semiconscientes o que somos inconscientes, en realidad es una medida protectora y no un pecado nuestro. Es una medida protectora en el sentido de que estamos siendo protegidos de experiencias que pueden desestabilizar a nuestra yoidad. Em, bueno, esto. Y pasar a la polaridad, ay, no le cambié el color. ¿Qué pasó acá? No le cambié el color. Mira, tiene que ser azul, la de abajo. La próxima lámina efectivamente es azul. Un segundito que abro esto un poquito más. Y miramos la tendencia opuesta, lo que es luz radiante y también levedad, ¿eh? En lo que dije antes de verano, es decir, las cosas empiezan a flotar hacia la periferia, hay más liviandad, levedad. En invierno, la oscuridad, y empieza a prevalecer el peso. Ya si nos imaginamos, con excepción del agua, en general el congelamiento hace que los objetos sean más densos y más pesados. Y lo principal de la pesadez, eh, Rudolf Steiner llama la atención, es que la pesadez es la tendencia a ir al centro de la Tierra. Porque vos decís, ¿qué es la fuerza de gravedad? Es como un enamoramiento de los objetos con la madre tierra y como el centro de la gravedad. Entonces, la tendencia a que todos los objetos de cierta materialidad se queden pegados contra la superficie porque no pueden atravesarla. Entonces, el movimiento es centrípeto, es hacia el centro de la Tierra, mientras que en verano el movimiento es hacia la periferia, hacia el cosmos. Y la característica de movimiento se transforma en quietud, en endurecimiento. La vida peligra en un invierno clásico, no un invierno así de 2 o 3 días de frío, sino el clásico invierno que nos imaginamos, que consta de nieve, que consta de hielo y que consta de temperaturas muchas veces cerca de los 0 grados. Y
Y bueno, y el calor está compensado o está complementado con frío. Ahora tenemos calor, frío, luz, oscuridad, movimiento, quietud, vida, muerte, liviandad, peso. Si ahora lo ponemos en un dibujo que centralice todo, ahí lo tenemos de vuelta y nosotros vamos y venimos en eso. Es un ritmo entre la expansión y la contracción. Y cada uno de esos momentos tiene un efecto sobre el reino mineral, el reino de las plantas, el reino animal y el reino humano. No voy a entrar en esos detalles porque eso los aprendemos en la escuela. Todo lo que tenga que ver con la corporalidad, de cómo los animales hibernan, de cómo a veces su pelaje se adapta al entorno, etcétera, y todo lo opuesto en verano, lo vamos a dejar para un estudio más exotérico. Y voy a avanzar entonces hacia otra visión de conjunto. Este es un dibujito mío hecho en computadora, así que es horrible, con líneas rectas y todo, pero bueno, nos da la idea. Entonces puse los flequitos de la nieve en el invierno, puse la expansión de las fuerzas vitales hacia afuera, y acá viene algo interesante de Steiner. Eso que emana de la Tierra como verano y que comienza como primavera, ¿dónde va? Así que esa pregunta sigue viviendo y ahí yo puse así el spoiler que muestra los astros. Quiere decir que hay una especie de excarnación de lo que Rudolf Steiner llama el alma de la Tierra, que se une con las fuerzas del cosmos, particularmente las fuerzas del Sol, pero también con todos los astros. Y claro, moviéndonos hacia otoño, podemos ver, que ahí logré la curva, el reingreso de esas fuerzas que estuvieron en contacto con las fuerzas estelares y reingresan y empiezan a desaparecer debajo de la superficie de la Tierra. Cuando Rudolf Steiner describe qué es un árbol, dice es un montículo de tierra y cada ramita que surge del árbol, de las ramas, en realidad es como una planta en sí misma. Es una tierra elevada en el espacio y entonces estas fuerzas cósmicas se adentran debajo de la corteza del árbol y desaparece la vida. Ese es el comienzo del otoño. Si seguimos con el hemisferio norte, vemos de que ahora las fuerzas solares y las fuerzas planetarias con las cuales se encontró eh, lo que emana de las plantas y animales, etcétera, está bajo la superficie de la Tierra. Y afuera está la muerte, está el frío. Está el frío, la nube gris y la nieve. Y luego, en el cuarto momento, vemos de que esas astros que están bajo la Tierra han impulsado a las plantas a brotar. Y eso es primavera. Y en cada hemisferio es exactamente lo opuesto. Así que si empezamos en verano, nos tenemos que imaginar a la Tierra emanando hacia el cosmos de su hemisferio norte, que vamos a decir que es el verano, toca las estrellas y se las trae de vuelta.
Y entonces la superficie de el mundo vegetal copia las estrellas y las representa como flores. Con lo cual, las flores que cubren en verano y en primavera no es otra cosa que las fuerzas formativas de las estrellas. Y a medida que en otoño esas flores van desarrollando su semilla interna y las fuerzas se internalizan en ese trabajo que está dentro de la planta, la flor muere. Las hojas se caen y quedan hibernando esas fuerzas en reserva durante todo el invierno, el otoño y el invierno, y después resurgen con la resurrección de la primavera. Esto es, a grandes rasgos, algo que muchos de ustedes han leído en ese tríptico de Rudolf Steiner, que son el ciclo del año como proceso respiratorio, las cuatro imaginaciones, eh, y también la antroposofía y el ánimo humano. Y también otro que se llama la comunidad espiritual de la humanidad, que es el GA 219. Bueno, avanzando, vamos a ver a dónde vamos a ir ahora. Sí, vamos a ir un poquito eh, más hacia lo anímico. Y ahí contarles a los que no saben de que Steiner entre los años 1911, 12 y 13 trazó un camino para acompañar las 52 semanas del año con meditaciones poéticamente expresadas de 13 a 14 poemas por estación. Esto se llama el calendario del alma, lo pueden comprar por correo por la Sociedad Antroposófica. Y en esos 52 versos, Steiner está indicando un camino hacia lo siguiente. Déjenme encontrar dónde está que lo puse. Sí, bueno, no lo veo, muchachos, entonces lo vamos a leer directamente del prefacio de ese calendario del alma. Y dice así: el ser humano puede descubrir profundos secretos de la existencia si él alinea sus percepciones y pensamientos personales, que son libres, que son atemporales, ahora sí, ahora no, etcétera, etcétera, si lo alinea con el ritmo temporal de la naturaleza. De vuelta a la idea central. Si el ser humano practica alinear sus percepciones y pensamientos, que son atemporales, es decir, no tienen ritmo, los alinea con el ritmo temporal de la naturaleza, el año, el año se transforma en el gran arquetipo del alma de la humanidad. En los dibujitos que estábamos viendo, eh, el proceso del alma de la Tierra son estos movimientos de ir hacia el cosmos o volver al centro de la Tierra. Eso es el ritmo. Y la polaridad es invierno-verano y los tránsitos son otoño y primavera. Entonces, el año se transforma en el gran arquetipo de la actividad anímica de la humanidad y con ello el año
se hace fuente fecunda para el verdadero autoconocimiento. ¿Qué? Que el arquetipo del año, si nos alineamos con él, se hace fuente fecunda para el verdadero autoconocimiento. Entonces, esto es un ejemplo de cuando Rudolf Steiner dice, si quieres conocerte a ti mismo, no puedes empezar conociéndote a ti mismo, porque resulta de que vos y tu interioridad son todo producto del universo. Sos una versión pormenorizada, individualizada y por ende absolutamente unilateral de algo que es gigantesco. Y la angostura que solemos tener en la vida es debido a que, bueno, no hemos hecho este ejercicio de alinear nuestra vida de percepciones con los movimientos de la Tierra, con la sucesión de la naturaleza, dice, el ritmo temporal de la naturaleza. Entonces él escribió estos versos para que practiquemos eso. Ahora, yo no puedo ahora mirar los 52 versos, eso sería una locura, no se podría, porque se hace en un año. Y te digo que los versitos se lo traen. Quien haya leído los versos de Calendario del Alma sabe, por un lado, de que hay numerosas traducciones y tenés que encontrar la traducción que te calza. ¿Qué significa que te calza? Que realmente vos puedas alinear tu percepción y tu pensamiento con lo que está diciendo ahí, que está describiendo Steiner. Y lo que está describiendo Steiner es apenas perceptible para los sentidos. Les muestro. He tomado como los primeros 3 o 4 versos, es decir, líneas de cada uno, y he elegido alguna en especial. Voy a empezar con esta. Los primeros 4 versos del invierno. El invierno para nosotros en el sur es el 38, es el verso 38. Yo después de nuestra charla leo las otras líneas del invierno. Y dice así, siento como el niño espíritu en el regazo del alma se ha despertado de un encantamiento. Anticipo de que para Rudolf Steiner, Navidad es invierno, porque en este movimiento de concentración hacia el centro de lo que es nuestra Tierra, produce esta sensación en el alma humana. Siento como el niño espíritu en el regazo del alma se ha despertado de un encantamiento. Recuerdan que hace unos minutos había insinuado de que el verano en realidad nos obnubila el sopor y que había un hueco y que luego en invierno ese hueco va a ser llenado por esto, el niño espíritu que se despierta de un encantamiento. ¿Qué viene después de invierno? Primavera. Y acá empieza Rudolf Steiner el calendario del alma, es decir, en la estrofa 1, y dice así, cuando desde las vastedades del universo el sol le habla a la sensación humana y el júbilo en lo profundo del alma se une a la luz en el mirar. Esto nos recuerda a mi introducción
de que en primavera y verano la luz, el calor y las influencias vitales surgen de las vastedades del universo y charlan con la Tierra, que a la vez está empezando a acercarse hacia el cosmos en sus emanaciones. Y el ser humano y la naturaleza entera jubila, dicha que estaba resguardada en lo profundo del alma durante el invierno, y cuando llegan esos primeros rayos del sol y la amabilidad de la primavera, el júbilo se une a la luz en el mirar. Acá aparece el símbolo del ojo como aquel sentido que es el menos egoísta de todos los sentidos, porque simplemente transparenta lo que viene desde afuera, lo que la luz rebota contra los objetos opacos y nos devuelve y lo pasa directamente a nuestro alma. El ojo, para la ciencia materialista, rompe la luz y el color porque transforma en los bastones de la retina en todos impulsos bioeléctricos, químico-eléctricos. Steiner dice que no, dice que el ojo nos, eh, nos permite atravesar a esas cualidades exteriores de tal manera que ahora yo soy luz, yo soy color, yo soy la sombra, yo soy la forma. Júbilo se une a la luz en el mirar. Después de la primavera viene el verano, que es el verso 14. Ya les dije que cada estación tiene entre 13 y 14 versos o estrofas. Y acá dice, entregado a la revelación de los sentidos, perdí el impulso de mi propio ser particular. El ensueño del pensamiento, obnubilándome, parecía robarme el yo. Esto lo hablamos también, de que esta sensación de verano, bueno, me apasiona, me exacerba, y la verdad que las tardecitas de la siesta no es un buen horario para concentrarme en mí mismo y tratar de resolver y discernir quién soy, sino que mi conciencia se esparce también como el resto de la creación y tengo el peligro de perder a mi yo. Y ese era el hueco que había quedado ahí. Y mi pensamiento no es preciso, es poético, es ensoñado, tan poderoso, tan romántico, la exuberancia del verano con sus flores tropicales, que atenta a robarme el yo, de comerse mi yo, y yo entregarme con los brazos abiertos al verano. Y luego en este ritmo pasamos al cuarto momento, que es el otoño. Y ahí el verso dice, naturaleza, llevo tu esencia maternal en mi ser volitivo y el ígneo poder de mi voluntad. El alma humana le habla a la naturaleza con la cual estuvo consustanciado en verano.
y le agradece básicamente. Le dice, muchas gracias, madre naturaleza, madre verano, me llevo tu esencia conmigo y alimenta mi voluntad, mi fuerza, mi fuerza calórica que necesito en mis músculos. Y ahí desaparece en el invierno del alma. Me gustaría, em, me gustaría ver si puedo. A mí me pareció bastante emotivo lo que les quiero mostrar. Es un YouTube. Hoy estamos con YouTube. A ver si puedo. Lo voy a pasar dos veces porque dura poquito, dura como 1 minuto y medio cada vez. Y espero que salga la música porque siempre la música ayuda. Em, a ver si puedo. Perdón, de vuelta, de vuelta. Bueno, em, espero que haya podido ser visible eso. A mí me emocionó en un punto porque estos timelapse, estas grabaciones que graban en tiempo rápido,
son una trampa. En realidad son una trampa porque uno debería poder hacerlo con su propia imaginación. Y creo que nos da un empujoncito, nos da un empujoncito para que nosotros podamos hacerlo. Bien, hemos hecho una visión de conjunto. Ahora, lo que pienso que quizás muchas personas se preguntan es qué es específicamente el alma y el espíritu de la tierra. Y Steiner responde esto. Y para esto, bueno, avanzamos en una explicación mía y donde les pido que se perciba de que hay una línea divisoria entre lo que es el plano perceptual, el mundo de los sentidos, y el plano anímico espiritual. Esa línea de puntos es porosa, es decir, que las influencias del plano físico eh, afectan el mundo anímico espiritual y a su vez las fuerzas o influencias del mundo anímico espiritual afectan el plano físico. Es una respiración. Em, Vamos a mirar primero lo que es el mundo o la Tierra y las cosas que pasan ahí solo desde el plano físico, solo desde el plano físico. ¿Y qué es lo que ahí hay? Bueno, básicamente hay una forma de cognición que se llama percepción unido a concepto. Entonces, hay un montón de percepciones que veo con mis sentidos y luego a esas percepciones las tengo que terminar de completar para mi entendimiento con las ideas. Y bueno, hoy en nuestro tiempo las ideas son prueba y error. Y bueno, pero en una antigüedad pasada las revelaciones divinas simplemente le entregaban al ser humano servida en una bandeja qué era cada cosa y qué había que hacer con cada cosa. Así que si miramos los contenidos de ese plano físico, lo que sí vemos son interacciones entre los objetos, interacciones mecánicas, interacciones cuánticas, interacciones químicas, interacciones térmicas. Espero que con estas palabritas ustedes puedan rápidamente evocar, si quisieran, una interacción físico-químico-térmica. Es todo lo que está pasando y que se está alterando en las estaciones. Y luego lo que vemos, aparte de estas interacciones, que están organizados en tiempos, es decir, que ocurren procesos rítmicos. Eso también. Por favor, apaguen ese micrófono. Muchas gracias. Los procesos rítmicos tenemos como, por ejemplo, el día y la noche, las cuatro estaciones, la respiración, la combustión, el catabolismo y el anabolismo, etcétera, etcétera. Y luego, en el sentido de James Lovelock, con la Tierra como un organismo vivo, acá se refiere a que hay una homeostasis, un equilibrio, una calibración que la Tierra mantiene como si ella misma pudiera autorregularse. Y todo esto lo tenemos, si lo buscamos, lo podemos ver. Em, Pasemos un poquito arriba. Esto. Cuando vemos estos procesos, la explicación que le damos, que es la científica normal, llamamos a todas las interacciones físico-químicas, las llamamos fuerzas naturales. Eso incluye la gravedad. Tenemos un micrófono abierto, por favor, chequen. El magnetismo, la electricidad, todas las fuerzas químicas, sonoras, luminosas, y luego los procesos rítmicos los llamamos aquello que se repite, la ley. La ley que es, siempre se va cumpliendo hasta que alguien descubra fenómenos que cancelan la ley. Y por último, esta homeostasis, Steiner la llama el sentido de la naturaleza. A nivel físico,
Esto es a nivel físico. Ahora, ¿qué es el alma de la Tierra para Rudolf Steiner? Evidentemente es una influencia que está llegando desde ese plano anímico espiritual. Lo mismo en los procesos rítmicos, es decir, hay un ritmo anímico espiritual que está generando estos procesos rítmicos como si fuesen ecos, el eco de las profundidades, como se dice. Y finalmente, si hubiera una influencia anímico-espiritual que es como el conductor de la orquesta, de que todas esas interacciones físicas, procesos rítmicos, funcionan como un reloj bien equilibrado. Vale decir, vale recordar que la naturaleza no solo está formada por procesos rítmicos, sino que también por procesos irregulares de la naturaleza, terremotos, caídas de granizo, no se me ocurre ahora en otras erupciones volcánicas, todos procesos irregulares, que Steiner también los mira y los cuenta como los percibe él. Pero quedémonos con lo básico, con el ABC primero, y después resolvamos el X, Y, Z. Seres elementales conforman el cuerpo etérico de la Tierra. Esto para Steiner ya es lo anímico espiritual, es como el primer pasito. Me gusta pensar a veces de que hemos en la época de la informática generado nuevos seres elementales que trabajan con la electricidad y que trabajan con la encriptación de información y crean lo que se llaman un app, una aplicación. También se le dice un algoritmo. Bueno, eso es en el mundo informático un ser, entre comillas, porque existe, número uno, sí que es un ser, no es un no ser, existe. Y segundo, tiene un programa que cuando se junta determinada electricidad con determinado bit, con determinado input, ahí actúa. Bueno, ahora si lo aplicamos a todas las interacciones que ocurren entre metales, entre minerales, y todo lo que es la afluencia de sabias y la formación de gases y aromas y todo lo que son los elementos térmicos, Rudolf Steiner llama a esas inteligencias que hacen esas interacciones seres elementales porque trabajan en los elementos, trabajan con los elementos, son como fuerzas que unen y que desunen y que en el unir y en el desunir generan formas. Y por eso él lo llama las fuerzas formativas también a los seres elementales. ¿Qué pasa con los procesos rítmicos? Los procesos rítmicos están inspirados por un grupo de seres elementales o lo que son em, más importantes o más poderosos que él llama los espíritus de la rotación del tiempo o espíritus de la rotación. Y eso vendría a ser el equivalente del cuerpo astral de la Tierra. El cuerpo astral de la Tierra es ritmos y el cuerpo etérico de la Tierra son interacciones físicas químicas. Y por último, el maestro grande lo llama el espíritu planetario, que tiene conciencia de cada cosita. Está bien, delega, podríamos decirlo,
en los espíritus de la rotación del tiempo y los seres elementales, delega en ellos la tarea, pero la conciencia del espíritu planetario vendría a ser lo que es el yo, y los espíritus de la rotación y los seres elementales equivalen a, por ejemplo, la circulación de la sangre. Porque la circulación de la sangre en nuestro cuerpo es el órgano sensorio que capta si al hígado le falta esto, si a otro órgano le falta lo de más allá, y luego informa al corazón, y bueno, el proceso sigue. Este espíritu planetario, dice Rudolf Steiner, que no es una unidad, sino que al igual de sus compañeros menores, es una pluralidad. El yo de la Tierra no es una singularidad, es una pluralidad que conforman múltiples, dice él, seres. Ahora, lo que pasó después del misterio del Gólgota, es decir, de que Jesucristo muere en la cruz y que su sangre gotea a la tierra, es un efecto homeopático que hace de que el Cristo cristifica al espíritu planetario. Y uno puede tomar el atajo y decir que el Cristo es el espíritu de la tierra. Pero no nos olvidemos de el colectivo que originalmente era el espíritu planetario y que sigue siéndolo, solo que está cristificado. Bueno, con esa explicación podemos llegar entonces a esta comparación del microcosmos del ser humano con el macrocosmos de la Tierra. El yo humano equivale a un espíritu planetario plural. El cuerpo astral equivale a los espíritus de la rotación. El cuerpo etéreo humano, personal, particular, privado, equivale al mundo de los seres elementales que rodean a la Tierra y que realizan todas las interacciones ahí. Y el cuerpo físico humano se expresa como las huellas de esos tres arriba en el mundo de la materia. Lo que vemos en verano, lo que vemos en invierno, lo que vemos en otoño ocurriendo en la naturaleza son huellas, no son productos independientes. Son huellas de la actividad de los elementos, incluyendo los éteres, la luz, el sonido, la vida, el calor. Y estos a su vez están organizados en ritmos, que eso sí lo percibimos como la sucesión de las estaciones, pero son solo huellas. Y finalmente imaginarnos este espíritu planetario cristificado. Cuando decimos que caminamos sobre este es mi cuerpo y esta es mi sangre, estamos diciendo que la naturaleza, hasta la última partícula de naturaleza, está cristificada o está en camino a ser cristificada. Entendido de esa manera, la sucesión de estaciones de este gráfico implica de que en verano el alma y el espíritu de la Tierra se alejan de la superficie de la Tierra. Y en otoño y primavera y invierno regresan a la Tierra. Ahora, Rudolf Steiner hizo unos dibujitos. Él mismo hizo unos dibujitos así. Acá está la Tierra y en verano
emana sus seres elementales o lo que Rudolf Steiner llama el alma de la Tierra. ¿Y a dónde va? Se va a encontrar con los astros. ¿Quién más se va? Y ahí está lo misterioso. Se van las almas humanas, ya lo dijimos. Las almas humanas no están concentrados en la Tierra, están esparcidas en su conciencia. Fíjense ustedes cómo están en verano, la conciencia está esparcida y obnubilada en el entorno. Está bien, nosotros no viajamos a las estrellas, pero estamos más arriba, más afuera que en invierno. Y el hueco ese era el que estaba ocupando el Cristo. Quiere decir que en la mirada de Steiner, Cristo se va en verano y deja un espacio hueco. ¿A quién le gustan los espacios huecos? Al adversario del Cristo. A aquellos que quisieran nunca irse de la Tierra, al contrario, quisieran que el resto del cosmos fuera idéntico a la Tierra. Y estos son lo que son los seres arimánicos, ellos ocupan el hueco que Cristo dejó. La Tierra empieza a arimanizarse en verano. Y ¿eh? Cuando vuelve, tenemos otoño e invierno como la contracción. Y ahí si ustedes miran con cuidado en el dibujo de Steiner, está la palabra Cristo. Es decir, que Cristo vuelve en otoño de su viaje externo. Yo no recuerdo ahora qué es lo que está haciendo Cristo en el cosmos, pero calculo que está interactuando también con, con el Sol. El Sol sigue existiendo porque están los otros Elohim en el Sol, los otros espíritus eh, de la forma, los exuciae. Pero bueno, eso nos excede a nosotros en este momento. Lo que sabemos es que regresa y en ese regreso eh, todos los que salieron, el alma, es decir, los seres elementales, más Micael, porque Micael siempre va por delante del Cristo, se lo llama el rostro del Cristo, es el que preanuncia el Cristo que viene atrás, y las almas humanas ahora todos tienen este gesto de adentrarse de vuelta en la tierra, con el cual hablamos hace un ratito del gesto de contracción durante 3 meses, que recién va a volver a exhalar, a repetir el ritmo en primavera. Así que en invierno estamos todos contraídos. Contracción es la palabra clave de Rudolf Steiner con respecto a otoño e invierno. Ahora, ¿qué implica la contracción? Implica de que estoy solo y separado. Y acá la Tierra vuelve a estar sola y separada porque ya no es más esta situación. La sociabilidad de la Tierra con sus colegas planetas es verano-primavera. Y el estar consigo mismo, es decir, alcanzar la autoconciencia, es el proceso de contracción. Vamos a mirar los 4 dibujos de Steiner ahora en una secuencia. Empecemos con verano. Los elementales están en máxima expansión en el cosmos. En otoño empieza la inhalación y el regreso.
En el invierno los elementales ingresan a la Tierra, máxima concentración, y luego en primavera empiezan nuevamente los primeros pasos de la exhalación. Como manitos empiezan a ascender hacia las estrellas los primeros energías de los brotes. Y como manitos, el sol apunta sus deditos para que se toquen, cosa que en verano se funden. Y bueno, y nuestra conciencia, si bien el ser humano se ha independizado de las estaciones en gran medida, igual nuestra conciencia tiene estos movimientos. Bueno, ¿a dónde vamos a ir ahora? Ya hemos hecho la visión de conjunto. Quisiera ahora contarle, no sé si lo tengo escrito, vamos a ver. Em, bueno, esto. Yo busqué, a ver, Steiner mantuvo 40 conferencias sobre las estaciones. Realmente sería una tarea de vida investigarlas todas. Pero encontré esta frase, un poquito parafraseada por mí. Digamos, ¿cuál es la esencia del invierno? Y ahí dice, consiste en que la Tierra con el ser humano están distanciados del cosmos. Pero al estar más distanciados del cosmos, están más cercanos al Dios que volvió. Ven como acá empieza a insinuarse el concepto de Navidad como algo conmemorativo compartido por todos los seres humanos que están en esa línea. Tienen la celebración del Niño Jesús el 25 de diciembre, flor de invierno en el hemisferio norte, después del solsticio de invierno. A su vez, yo no tengo claro, pero me parece que también es en invierno, es que el 6 de enero, pero 30 años después, 30 años después, a los 30 años, en el río Jordán, el Cristo entra en Jesús y Juan el Bautista lo percibe, que está viniendo. Y percibe Juan el Bautista de que el reino anímico espiritual se está acercando. El nombre sería el reino de Dios se acerca. Es necesario la metanoia, la transformación del pensar, el sentir y la voluntad para hacerle un lugar a este reino de Dios que se acerca. Porque si no, si nos cerramos al reino de Dios, entonces morimos básicamente, porque nos hundimos en un invierno eterno. Si la espiritualidad del mundo, que no es solo de la Tierra, sino que está representado en el cosmos, se está regalando, está viniendo, sí, sí, disfrutamos del calor, la pasamos bárbaro, hacemos licuados, pero en realidad lo profundo ahí es que la espiritualidad del verano siga ahora existiendo bajo la tierra en invierno. Y nuestra tierra es nuestro cuerpo y que siga existiendo el combustible del verano en nuestra alma. Entonces, la alegría, la energía de verano continúa en otoño bajo la superficie
y es el que se transmuta en coraje, en esperanza, en fe, cuando todo en la naturaleza está muriendo. La continuación del verano en forma subterránea, tanto en la tierra como la presencia del Cristo en la tierra, ahí, en el meollo del centro de la tierra, donde está la mayor adversidad, y a la vez en lo profundo de nuestro alma, también confrontando la muerte exterior. Así va pintando. Viendo mi relojito, no he podido cumplir con el pacto, me pasa siempre lo mismo. Em, entonces, necesito tomar decisiones y la decisión consiste en compartir con ustedes em, qué saca un sencillo muchacho de Buenos Aires en conclusiones. Este mes me he dedicado a observar el invierno. Me he preguntado si me tengo que sacar la ropa y tirarme en el frío río, si eso va a mejorar mi entendimiento del invierno. Si necesito viajar a la Siberia. Y me doy cuenta de que esa obnubilación de verano que nos protege, la inconsciencia nos protege de la hipotermia también. Es decir, someter nuestro cuerpo a, a enormes extremos de temperatura no va a profundizar el entendimiento del ámbito anímico espiritual de las estaciones. Nunca escuché que Rudolf Steiner hiciera algo con su cuerpo para entrar en este conocimiento, en este saber. ¿Por qué? Porque los sentidos no se rinden así nomás y que uno pueda atravesar simplemente el mundo de los sentidos con el alma y percibir ahí. Hay un guardián, hay un guardián en el camino exterior, que es el camino que busca la espiritualidad detrás del tapiz de los sentidos, y hay un guardián interior que no permite ver la espiritualidad interior más allá de los propios recuerdos. Uno se llama el guardián menor del umbral, que es mi propio límite, yo soy mi umbral, para poder soportar, mirarme y ver quién soy. No puedo trascender más allá con mi conciencia común. Y lo mismo con el mundo de las estaciones. Lo único que pude sacar en limpio del invierno con mi cuerpo es que me duele el frío. Me duele. Dolor. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esto no es asunto del cuerpo. Esto es asunto del alma que empieza a fertilizarse con las ideas y las percepciones y las experiencias que ha tenido un alma más adelantada con respecto a esos mundos. Y entre las cosas que cuenta Rudolf Steiner, que a mí me ayudan mucho más a entender el invierno que sentarme arriba de un iglú, consiste en saber de que en su origen eh, la separación de la Tierra del cosmos es algo que ocurre 2 veces al año solamente. La separación de la Tierra del Sol 2 veces, invierno hemisferio norte y hemisferio sur. Y que esa separación de Tierra y Sol en realidad es una recapitulación
de algo que pasó al comienzo de la existencia terrenal, un acontecimiento cósmico originario, cuando la Tierra, que había sido parte integrante del Sol, fue expulsada al espacio. En la visión cosmológica de Steiner, la Tierra, junto con el resto del sistema solar, habitaba una orbe gigantesca cuyo perímetro estaba marcado por el actual Saturno y cuyo centro es la actual Tierra. Y en esa orbe estaban diluidos, aún no en forma sólida material, los demás planetas. Y uno a uno iba siendo expulsado de esa orbe. Y en este mismo acontecimiento de ser expulsado ocurre en nuestra vida una sola vez, que es cuando nacemos del vientre de nuestra madre. Porque en el nacimiento nuestro cuerpo es expulsado del cobijo y del amparo del cuerpo materno. Y cuando es expulsado del vientre materno, hay una familia ahí, hay un entorno que es equivalente a nuestros hermanos los planetas cuando la Tierra fue expulsada del Sol. El ámbito planetario representa la macrofamilia. Pero esto que se repite, que se da una sola vez en cada existencia terrenal, en el alma humana se repite cada vez que ella se siente expulsada de un entorno que antes la cobijaba. Todas las separaciones entre las personas que alguna vez fueron nutritivas, todas las muertes de personas que se han retirado del entorno de la esfera, todas las discusiones, todos los maltratos, son todos inviernos en el alma. Son todas separaciones de la luz, el calor y por ende del amor. También ocurre esto con el yo o con el espíritu cuando alguien nos descalifica o cuando alguien nos destrata o cuando alguien nos ignora. Por ende, podríamos decir que aparte de su ámbito físico, el invierno es la suma de todos los acontecimientos de separación que vive el ser humano, puestos o objetivados en un escenario natural. Implica separación de la matriz, porque la Tierra se originó en el Sol y el Sol sigue siendo su alimento. La imagen de esto es la de un peregrino que va ambulando por un paisaje invernal. Yo me lo imagino un paisaje azulado y plateado de frío, con vientos que se arremolinan, con nieve en la cara, y a lo lejos percibe un brillito, una luz, un brillo amarillo rojizo, amarillo de inteligencia que pudiera habitar detrás de esa ventana, rojizo de calidez. No tiene certeza el peregrino. ¿Cómo será ese entorno al que llego como un forajido, como un abandonado? Esa esperanza no es otra cosa que la luz y el calor como recuerdo cósmico del sol, recuerdo cósmico del verano.
hasta que no se pierde la esperanza, que es el verano que sobrevivió en este gélido paraje azul y plateado. Cuando en invierno sentimos el frío y estamos em, concentrados sobre nosotros mismos, nos arropamos, nos cubrimos para que no salga el calor, pero el gesto es que construimos barreras alrededor nuestro. Eso también es un gesto invernal de construir barreras, edificar barreras entre uno y el otro. En la búsqueda en invierno que uno se imagina, uno puede imaginarse desde el erotismo del encuentro o desde la filiación como encuentro o como el amor espiritual o agape como encuentro. Cualquiera de los tres es lo que son las distintas manifestaciones del amor. Y toda búsqueda, todo acercamiento invernal de estar separado es un llamado a que alguien pueda participar de mi entorno. En ese sentido, en el alma, así como en las estaciones del año, hay una ronda que va entre estar solo consigo mismo y buscando estar en y dentro otras personas, otros entornos. Esto también tiene una sumatoria, así como como el invierno es la sumatoria de todas las separaciones, las físicas, las anímicas y las espirituales, el encuentro también tiene su arquetipo. Este encuentro, que es el fundante de todos los encuentros, Rudolf Steiner lo llama el sol espiritual, que por un lado todos llevamos ese resto de verano como luz anímica propia, fuerza anímica propia, vida anímica propia, y por el otro está la figura de la divinidad, aquella de la cual soltó a su hijo a la tierra y a todos nosotros en ellas para que navegue por los cielos. Y esta figura de la divinidad derrite la oscuridad de la tierra y brilla como el sol de la medianoche. Este sol de la medianoche era una búsqueda de todos los caminos iniciáticos. Y me gustaría regalarles, y para cerrar, y disculparme profundamente de no haber cumplido con el programa, que ya se está transformando en una mala costumbre, me gustaría cerrar con este lema de Rudolf Steiner que se llama El sol a la medianoche, como fundamento para seguir en el invierno con ella. Contempla el sol a la medianoche, con piedras edifica en el suelo sin vida. Descubre así, en el ocaso
y en la noche de la muerte, el nuevo inicio de la creación, el joven poder de la mañana. Permite que las alturas te revelen el eterno verbo de los dioses, amparando plácido cobijo en las profundidades. Viviendo en lo oscuro, genera tú un sol. Tejiendo en la materia, descubre la gloria del Espíritu. Espero que estos contenidos nos acompañen en el resto del invierno con todos nuestros desafíos. Discúlpenme si no abro ahora por respeto al horario y también por respeto a este lema. Que tengan ustedes un muy lindo mes y espero verlos cuando trabajemos el tema del misticismo, que es nuestra próxima charla. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.